¿En qué consiste el método de Jacobi y el método Gauss-Seidel? Fíjense, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, tenemos un sistema lineal, pero esto, tanto Jacobi como Gauss-Seidel, tienen algunas condiciones los sistemas para poderlos resolver. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es, a la matriz A, la vamos a descomponer en tres matrices. Vamos a hacer una advertencia. Fíjense que acá llamamos LU, pero no son las mismas LU que usamos en la factorización LU. Lo que pasa que como también son matriz, la bibliografía usa la misma notación, van a verlo, que hasta el MATLAB usa la misma notación. Solo lo que nos dice es que es una triangular inferior y una triangular superior. Entonces, no estoy en modo, ¿no? No, está bien. Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? La matriz A la podemos dividir en tres matrices. La matriz D, que es solo la diagonal de la matriz A, ¿ven? Es solo la diagonal, y el resto ceros. La matriz L, que nada tiene que ver con la que vimos el otro día, es la triangular inferior, fíjense que es la triangular inferior sin los elementos de la diagonal. Y la matriz U es la parte de la matriz A triangular superior, también sin los elementos de la diagonal. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer la cuenta en la pizarra, es lo siguiente. Es bastante simple la cuenta. Nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro sistema A igual A, perdón, aplicado a X igual a B. Bien. Con el método de Jacobi no vamos a poder resolver cualquier sistema. A tiene que tener determinadas condiciones. Entonces, fijémonos, dijimos que A la vamos a poder escribir como D, que es lo que vimos recién, la diagonal de A y todo el resto cero. L, ¿sí?, que es la parte triangular inferior de la matriz A, sin los elementos de la diagonal. Y la matriz U, que es la triangular superior, sin los elementos de la diagonal. Entonces lo que vamos a hacer es, reemplazamos A por esta nueva definición. Entonces, lo que tenemos es D más L más U, ¿sí? A esto se lo aplicamos a X y esto es igual a B. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos D por X y dejemos juntos esto que tenemos acá. L más U por X igual a B. Despejamos de acá el D por X y esto nos queda menos la suma de la triangular inferior más la triangular superior aplicado a X más B. Multiplico por la inversa de esta matriz D. Entonces fíjense que esto ya, si yo voy a multiplicar por la inversa en la matriz D, fíjense que la matriz, escribamos una matriz de 3 por 3, ¿no?
digamos, supongamos que la matriz A es una matriz de 3×3, A11, A12, ta, y lo que yo voy a escribir es la diagonal de esa matriz. Entonces, fíjense que esto ya le está metiendo una condición a la resolución del sistema. Nuestra matriz diagonal va a ser la A11, la A22 y la A33. Y el resto, todos ceros. Es decir, nuestra matriz D la armábamos con la diagonal de la matriz A. Bien, fíjense una cosa. Yo de acá voy a despejar X. Entonces multiplico por D a la menos 1. Entonces multiplico por D a la menos 1. ¿Sí? Y esto es L más U por X más D a la menos 1 por B. Bien. Acá hay que tener en cuenta lo que se llama, fíjense que la X está de ambos lados. Entonces lo que se propone acá es lo que se llama la iteración de Jacobi. Jacobi lo que propone es que el X más 1, elemento X más 1, fíjense que este vector X, vamos a escribirlo acá, para que quede claro, ese vector X, en ese vector X están todas las componentes. Las X1, la X1, o parece un 2 eso. La X1, tac, 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 hasta la XN. ¿Sí? Y vamos a decir que esto es K. Es decir, nosotros vamos a ir iterando para encontrar los valores. Esto es lo que se llama, lo que propone Jacobi, ¿no? Es decir, como la solución que está en los dos lados, es como cuando iteramos ecuaciones, ¿no? La X más 1, perdón, la K, la de orden K, esto va a ser K, y esto va a ser K. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy resolviendo cuando K vale 0, ¿sí? Perdón, escribimos esto antes de decir eso. D menos 1, la inversa de D, L más U, X a la K, más D a la menos 1, B. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Me voy aproximando a la solución. Cuando K vale 0, ¿sí? Cuando K vale 0, aplico toda esta cuenta en el X0. Entonces, ese X0 es un X inicial, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el X0 es un X inicial. ¿Cuánto vale ese X inicial? Lo proponen ustedes. ¿Sí? Uno puede decir que es el 0, 0, 0. ¿Sí? Uno arranca por ese valor 0 y va iterando. Entonces lo que uno va a armar es una sucesión convergente. Pero para que converja siempre sabemos que tiene que cumplir ciertas características. Entonces esta es otra restricción más que va a tener el sistema. Entonces, fíjense la primera restricción que tiene. ¿Cuánto, no sé si se acuerdan, la inversa de una matriz diagonal? ¿Sí? La inversa de esta matriz diagonal. Esta matriz diagonal aparece en estas cuentas, cuando multiplicamos por la inversa de D. ¿Qué es lo que sucede? La inversa, ¿cuál va a ser? 1 sobre A 1, 1. 1 sobre A
2, 2. Y 1 sobre A, 3, 3. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Si alguno lo quiere decir, esta sería la primera restricción al método. ¿Se dan cuenta cuál es la primera restricción? A ver si... La otra no, porque tiene que ver con un teorema de convergencia, que es bastante largo y engorroso, solo lo vamos a enunciar. Pero fíjense, acá uno ve cuál es la condición que ya tiene este problema, de este método para resolverlo, el método de Jacobi. ¿Alguien se da cuenta cuál es la primera restricción? Lo del teorema de convergencia no, pero porque no es evidente. Que en la diagonal no puede haber ceros. Exactamente, ese es el problema. No puede haber ceros en la diagonal. Entonces, si estoy resolviendo un sistema, la matriz no puede tener ceros en la diagonal. Ven que eso ya les mete un ruido. A veces hay formas de solucionarlo. Supónganse que nuestra matriz diagonal tenga esta forma. Acá valga, qué sé yo, pongámosle A, 0, 0. Acá esto valga 0, que era la matriz diagonal. Esto valga 0. Y esto valga 3. A ver, déjame ver una cosa. Pensemos, está bien. Pensemos, hay que escribir toda la matriz para que quede bien. Supongamos una matriz A. La idea es la siguiente. Bueno, a ver, esperen. Vamos a hacer así. Acá tenga esto sea la matriz A. Y tenga, esta sea la matriz A. Entonces esto sea A, bueno, pongámosle 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3. Esto sea A, 2, 1. Esto tenga un 0 ahí, y esto sea A, 2, 3. Esto sea A, 3, 1, A, 3, 2, y esto sea A, 3, 3. Entonces, esto será un X1, un X2 y un X3. Y acá tenemos B1, ¿sí? B2 y B3. ¿No? Entonces digo, bueno, me armo mi matriz diagonal. Pero lo que decía recién un compañero de ustedes, el problema es que tengo ceros en la diagonal. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? El otro día algo lo mencionamos y con vos lo charlamos hoy en la consulta. Ya que con vos lo charlamos en la consulta, ¿qué tipo de matrices hablamos hoy a la mañana en la consulta? Las matrices que podrían permutarlas. Exactamente. Eso lo charlamos con él hoy en la consulta en la mañana. Podemos permutar. Entonces decir, bueno, la fila, qué sé yo, podemos decir, la fila 2 pase a ser la fila 1. La fila 1 la fila 2. Entonces me saqué el 0 de encima. Ojo que tengo que permutar esto. ¿Cómo se hace eso? Hay matrices, ¿sí? Que se llaman matrices, se las suele escribir con P, de permutación. Piensen ustedes en la matriz identidad, la escribo acá. Una matriz identidad de 3×3. Pensemos en la matriz identidad de 3×3. ¿Sí? Esto, el otro día en el EU charlamos algo, pero vamos a ver. 0, 0, 1. Esta es la matriz identidad. ¿Sí? Obviamente, si yo multiplico A por la identidad, sigue quedando A. ¿Sí? Eso es trivial.
Ahora yo lo que quiero hacer, dijimos, pasar la fila 2 a que sea la fila 1. Entonces lo que tengo que hacer es, si quiero pasar que la fila 2 sea la fila 1, lo que hago es, modifico esta matriz de identidad y digo, bueno, la fila 2 pase a ser la fila 1. La 1 pasa a ser la 2 y la 3 queda como está. Bien. Ahora, esta matriz multiplicamos A, ¿sí? Por esa matriz. Vamos a escribirla acá. La A, teníamos A 1, 1, A 1, 2, A 1, 3, A 2, 1, A 2, 2, perdón, este era 0, A 2, 3, A 3, 1, A 3, 2 y A 3, 3. Entonces hagamos la cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, 0 por esto 0, 1 por A2, 1 es A2, 1 y 0 por esto. Así que, en primer lugar, A2, 1. 0, 0 por 0 por A1, 2, 0, 1 por 0, 0, que era el lugar que nos molesta, y 0 por esto, me quedó el 0 ahí. Y a este me quedó 0 por A1, 3, 1 por A2, 3, y 0 por el otro, así que ahí me quedó A2, 3. Bien. Acá que tengo. Este me queda 1 por A1, 1 y el resto son 0. Así que me quedó A1, 1. 1 por A1, 2 y el resto son 0. Así que me quedó el A1, 2. Y lo mismo con la tercera columna. Me quedó el A1, 3. Y el 0, 0, ¿sí? Perdón, el 0, 0, la tercera fila, fíjense, 0, 0, 0, A3, 1, y lo mismo con nosotros. Eso nos van a cambiar, porque justamente es la forma que tiene la fila 3. Así que nos queda el 3, 2 y A3, 1. Bien, entonces fíjense, lo que hice fue, con esta matriz, entonces, fíjense, tengo la identidad, lo que quiero hacer es permutar la fila 2 con la fila 1, lo que hago es, en la identidad, intercambiar estas dos filas. Entonces, fíjense que la fila 1 pasó a ser la fila 2 y la fila 2 a ser la fila 1. Como a mí el que me molestaba era ese 0, vamos a recalcarlo acá, a mí lo que me molestaba era este 0 acá, porque hacía que cuando yo tenga que calcular la diagonal, 1 sobre A2, 2, tenía una división por 0. Ahora lo que hice fue permutarla. La permuté y el 0 pasó ahí. Entonces ahora mi diagonal es esta que está acá. Y no tengo ceros. Entonces ya la matriz A no tiene ese problema. Acuérdense que cuando yo permuto, también voy a tener que permutar el vector B. Entonces, si permutamos el vector B, le aplicamos la matriz P al vector B, ¿sí? Y nos va a quedar B2, nos queda B2, B1 y B3. ¿Sí? Bien. Entonces ya ese sistema lo puedo resolver por Jacobi. Fíjense. Bueno, acá, como esto es simplemente su índice, ese no, si quieren, lo cambian. Si el X1 ponen X2, X1, X3, y si no, lo dejan así, total, lo que uno está buscando, cuáles son las componentes del vector. ¿Sí? Bueno, y si quisieran volver después los valores para atrás, también pueden usar la misma permutación para volverlos para atrás. Fíjense, una cosa importante que si yo le volviera a aplicar
esta matriz de permutación al resultado, vuelve todo para atrás. Eso es lo que me está diciendo que esta matriz P a la menos 1 es igual a P, ¿no? Yo lo invierto, multiplico acá, vuelvo a multiplicar por esto y vuelve la operación para atrás. Pero bueno, la cuestión es que lo importante de acá, ¿sí? Lo importante de acá es sacarse el cero este que teníamos, este cero que teníamos acá. Entonces puedo calcular la inversa de la diagonal. Tengo un valor inicial, a esto lo vamos a llamar, ¿sí? La iteración de Jacobi. Bueno, y lo que tengo que hacer es hacer estas cuentas. Fíjense que L más U nos va a dar la matriz, fíjense que L era la matriz triangular inferior sin la diagonal, y U es la matriz triangular superior sin la diagonal, así que nos va a dar la matriz A con ceros en la diagonal. Bien. Entonces esto es lo que tenemos acá en la transparencia. La D es esta matriz, la L es esta matriz, y la U es esta matriz triangular superior. ¿Sí? Hacemos la cuenta, que es la que hicimos recién, y nos queda esto. Entonces la condición es que en la diagonal no haya ceros. Y si hay algún cero, quizás lo podamos remover haciendo una permutación de filas con alguna de esas matrices de permutación. Una cosa importante en esto, también para recalcar de las matrices P, es que fíjense, borro acá esto, quiero que vean una cosa. Una cosa importante de estas matrices P, no, esto no, qué salame. Quise apretar el lápiz. Algo importante de las matrices P es que yo hice P por A, ¿sí? P por A, ¿no? Usamos esta matriz e intercambiamos estas filas, ¿no? Esta fue acá a la primera y la primera a la segunda. Bien, esto si multiplico a A de este lado, si multiplico a A de este otro lado, el efecto, ¿sí?, va a ser sobre las columnas. Si multiplico A por P, lo que va a pasar es intercambiar columnas, la 1 con la 2. ¿Sí? Eso también lo pueden hacer. Depende del lado que multipliquen, de este lado permutan filas y de este lado permutan columnas. ¿Tá? Bueno, una vez que uno hizo esa permutación, por eso en muchos casos aparece P por A igual LU, porque en general uno podría tener que intercambiar alguna fila para poder aplicar el método. Bien. Entonces, vamos al PowerPoint. Entonces teníamos esta cuenta que recién hicimos, ¿sí? Entonces nos queda que X, fíjense que acá está como vector, y esto es lo que decíamos, ¿no? El X aparece de los dos lados, por eso Jacobi propone lo que se llama procedimiento de iteración de Jacobi. El paso K más 1, ¿sí? Esto que está acá, ¿no? Como el vector aparece a ambos lados, no lo podemos resolver de esta manera y aplicamos lo que se propuso Jacobi, proceso de iteración. Entonces, lo que dijimos es, bueno, empezamos con K igual 0. ¿Y cuál es nuestro K igual 0? Bueno, uno tira un valor, ¿sí? Decimos, el K igual 0 es el 0, 0, 0 y empieza a iterar. El problema, bueno, antes de decirlo de la convergencia, fíjense que, bueno, acá decimos los elementos de la diagonal deben ser 0, y de haber alguno, debemos reorganizar el sistema. ¿Cómo lo reorganizamos? Con lo que decíamos recién, con una matriz de permutación. El vector XK tiene estas componentes, entonces, si uno hace todas estas cuentas, no las puse acá porque me parece que no vale la pena, ustedes las pueden hacer. Fíjense que si uno hace todas estas cuentas que tenemos acá,
y en vez de pensarlo como un vector, lo piensan como componente cada una del vector, fíjense, el x1, el x2, el xn. Entonces fíjense que esta expresión se transforma para cada componente en, fíjense, la componente sí, entonces la componente 1, y fíjense que acá queda dividido por A11. ¿Ven? Acá también aparece el hecho de que no pueden ser 0 los elementos de la diagonal, ¿no? Porque justamente siempre va a quedar dividiendo por un elemento de la diagonal. Bueno, y después la sumatoria esta, fíjense, la sumatoria desde J distinto de I hasta N, de la sub IJ por el XJ, bueno, el elemento K. El primero uno pone 0, ¿sí? Y va haciendo la suma. Fíjense que está sumando sobre K, bueno, y obviamente distinto de 1, ¿no? Si acá es 1, el J va a empezar a de 2 hasta N, cuando esto sea 2, salteará el 2, y es de 1, 3 y así, siguiendo. Entonces uno se arma esta suma. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un programa que haga este proceso de iteración y lo podemos pensar desde esta perspectiva como un vector, que me parece mucho más simple programarlo, ahora lo vemos, o desde esta otra perspectiva. Fíjense que acá lo que uno tendría que hacer es un loop for, ¿no? Es decir, for de I desde 1 a N, y J de un loop anidado y armarse la suma. ¿Sí? Yo lo que les hice fue un programita con esto que me parece mucho más simple y ustedes se pueden armar un programa de este estilo. Entonces, fíjense, vamos a un programa, obviamente lo llamé... una cosa que vale... Perdón, una cosa que me olvidé, pero bueno, porque es lo mismo para los dos, vale lo mismo para este método de Jacobi y para el método de... ¿cómo se llama? Y para el método Gauss-Seidel. La condición de convergencia. Si se fijan en el Burdén, él pone una condición de convergencia para este método y para el de Gauss-Seidel. Es el mismo para los dos. El método converge. Hay un teorema de convergencia. Es largo de mostrar y vamos a usarlo como propiedad. Hay un teorema de convergencia que dice que el método de Jacobi converge si A es diagonal dominante. ¿Sí? Entonces, si A es diagonal dominante, el método, más allá de que tampoco pueden tener ceros los elementos de la diagonal, pero si A es diagonal dominante, eso asegura que este método converja. La demostración de eso implica cálculo de normas y todo eso, así que por eso no nos vamos a meter. Profe, sí. ¿qué significa diagonal? Sí, ahora les digo lo que es diagonal dominante. Sí, pregunta. No, era justamente eso. ¿Qué era? Ahí les digo lo que es diagonal dominante. Esperen que borro acá. Una matriz diagonal dominante. Por eso ven que este método también tiene mete esta condición de convergencia. Y esta condición de convergencia es fuerte, porque no cualquier matriz es diagonal dominante. Entonces ahora vamos a ver lo que es una matriz diagonal dominante. Supongamos que tenemos la matriz, vamos de vuelta a la 1, 1, vamos a escribirla en forma general y después podemos pensar un ejemplo, a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3. Pero esto para que vean a 1, 3. Estrictamente diagonal dominante. ¿Sí? Estrictamente diagonal dominante, porque también podría ser débilmente diagonal dominante, que eso es lo que nos dice el Burdén. O por lo menos yo cuando miré el Burdén en algún momento no lo vi, pero a lo mejor se me pudo haber pasado, pero no lo vi. Además la convergencia la dice como que, bueno, converge si es estrictamente diagonal dominante. Esto sería 2, 1. Esto es A, 3, 1. Perdón, 2, 2. A, 3, 2. 3, no. 2, 3.
A 3, 1, A 3, 2 y A 3, 3. Bien, entonces es estrictamente diagonal dominante por filas. Por filas, no, por filas. Por filas. Y tiene que ser para todas las filas. Se tiene que cumplir que el módulo de A y I tiene que ser mayor que la suma de los módulos de A y J. Y esto suma sobre J. ¿Sí? Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el módulo de A 1, 1 tiene que ser mayor que el módulo de A 1, 2 más el módulo de A 1, 3. ¿Sí? Y eso lo tiene que cumplir para todas las filas. Lo tiene que cumplir para la fila A2, 1. Va a tener que ser mayor, perdón, para la fila A2, 1, A2, 2. Y esto tendrá que ser mayor que el módulo de A2, 1. Esto viene de una norma, ¿sí? Del cálculo de una norma. Y A2, 3. Bueno. Y para la fila 3, lo mismo. Pero esto lo tiene que cumplir todas las filas. Bueno. Mayor que ¿no? Ya sabemos. Mayor que A3, 1 más A3, 2. Eso quiere decir que la matriz es estrictamente diagonal dominante. Entonces, supónganse que yo acá tengo uno que sea 3, 0, menos 2. Acá tenga, vamos a poner el número 1, menos 5, 3. Y acá tenga 2, 4, más menos 4, 7. Entonces, fíjense, el módulo de este es mayor que la suma de estos dos. El módulo de este es mayor que la suma de estos dos. Y el módulo de este es la suma de estos dos. Esto sería diagonal dominante. Entonces, esa condición tiene que tener la matriz para que el método converja. Si no, el método diverge. ¿Sí? Entonces, fíjense que el método converge si la matriz es estrictamente diagonal dominante. Puede pasar que la matriz sea débilmente diagonal dominante. ¿Qué significa? Que en vez de ser mayor, sea mayor o igual. Y entonces eso a su vez le mete una nueva restricción que sea débilmente. Entonces va a converger si la matriz, si es débilmente diagonal dominante, el método va a converger. Esto vale tanto para el método de Gauss-Seidel como para el método de Jacobi, que es el que estamos viendo ahora. Si es débilmente diagonal dominante, el método converge, pero además A tiene que ser irreducible. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo aplicar operaciones donde P son matrices de permutación. Entonces yo le puedo aplicar, si yo a esto así, esto es traspuesta, ¿sí? Entonces, una matriz es reducible, la matriz tiene que ser irreducible, ¿sí? Pero entonces, una matriz es reducible si existe una matriz de permutaciones tal que yo puedo llevar a la matriz, estos son bloques, ¿no? Esto es una especie de forma abreviada. Esto sería 1, 2, 1, 2, 2.
a, esto sería 3, 3, 2, 2, perdón. Y acá hay un 0. ¿Es reducible? Si existe matriz de permutaciones tal que hago esto y puedo llevar la matriz a una matriz de esta forma. Estos pueden ser bloques, bloques de matrices cuadradas. Sí, lo van a encontrar así en la bibliografía. De una matriz reducible se encuentra una matriz de permutación tal que pueda hacer esto. Caso contrario, es irreducible. Entonces lo que me pide el método de Jacobi de Gauss-Seidel es que si es débilmente diagonal dominante, es decir, en vez de mayor aparece el igual, ¿sí? Entonces es convergente, pero la matriz es irreducible. Quiere decir que no puedo hacer esto. Ven que le meten muchas condiciones para resolver el sistema. Le están metiendo que no pueden ser 0 la diagonal y que sean estrictamente diagonal dominante o débilmente diagonal dominante. ¿Sí? Bueno, ven que es un método que hay que tener sus cuidados. Bien, vamos a ver ahora algo. Olvidémonos ahora por un segundo del programa. ¿Sí? Y quiero que vean dos comandos que tiene el MATLAB. Voy a borrar acá. Este comando trill A, ¿sí? Supongamos, a ver, vamos a, pero voy a correr, así tengo en la memoria esto, CLC. Entonces tenemos en la memoria la matriz A. ¿Sí? Tengo en la memoria la matriz A. Entonces tenemos, ¿dónde está? El comando este. Vamos a Jacobi. Este comando triL. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una matriz. Vamos a calcular la triangular superior, la triangular inferior de esta matriz A. Entonces, fíjense, yo calculo ¿sí? Vamos a llamarla LL para no hacer, para acordarnos que no es la matriz de la LU. Entonces, tri L. De A, fíjense, perdón. De A. Entonces veamos qué nos da como resultado. Fíjense que nos da como resultado la matriz triangular inferior, ¿sí? Pero tiene en cuenta la diagonal. Y yo para la cuenta de Jacobi lo que me pide es que esta diagonal no esté. Hay una manera de hacerlo. Entonces fíjense que el comando es tri y le agregan la L minúscula. Entonces hay una manera, ¿sí? Le ponemos un parámetro -1. Y si le pongo el parámetro -1, me elimina la diagonal. ¿Sí? Entonces, fíjense, el comando triL A me da la triangular superior. Le pongo el parámetro -1 y me elimina la diagonal. Si le pusiera el parámetro -2, me elimina la diagonal y la primera diagonal por debajo de la diagonal principal. Solo me quedaría el 4. ¿Sí? El segundo parámetro que uno le puede poner acá sirve para eso. Pero a mí la matriz que me interesa es la tridiagonal. Con el tri. La triangular inferior de A sin la diagonal. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con la U. Es tri U de A. Tri U de A me da la triangular superior con la diagonal. Ahora yo quiero la triangular superior sin la diagonal. Entonces, como es hacia arriba, pongo un 1. Entonces me va a generar una triangular superior que va a estar 2, 4 y el 5. ¿Sí? Entonces ahí ya, fíjense, me armé las matrices esas L y U del método de Jacobi. Me falta la diagonal. Si yo pongo diac, perdón, con minúscula.
diag de A, escribe los elementos de la diagonal de A, el 1, el 5 y el 20, y me los escribe como, como un vector columna. Entonces ahora yo quiero generarme esa matriz D que me pide el método Jacobi. Entonces lo que hago es diag de diag de A. La transpongo para escribirlo como fila, nada más. Y entonces ahí lo que me va a generar es la matriz diagonal, ¿sí? Que solo tiene los elementos, fíjense que solo tiene los elementos de la diagonal de A, que eran 1, 5 y 20. ¿Sí? 1, 5 y 20. Así que con el comando tri L, con el tri U, bueno, con su parámetro correspondiente, me genero las matrices que quiero. Y con el diag, lo que me genero es la matriz diagonal. ¿Sí? Bien. En algún momento voy a necesitar la inversa. Y lo que me quedan son las inversas de estos números que tenemos acá. ¿Sí? Por eso no pueden ser 0 los elementos de la diagonal. Veamos, vamos a hacer una cosa, ya que está. Escribamos una matriz B igual a una matriz B que sea 1, 2, 3, el otro sea 4, 0 y 6. Ahora pongamos 7, 8, 9. Bien. Bueno, ahí tenemos esa matriz. ¿Sí? Y tiene un 0 sobre la. Obviamente no la podemos. Si quiero calcular la diag, ¿sí? No puedo porque tengo este elemento en la diagonal. Entonces definamos una matriz P. La matriz P, como dijimos hoy, sería acá lo que podemos hacer. Podríamos pasar la 2 a la 3 o la 2 a la 1. Entonces si pasamos la 2 a la 1 es 0, 1, 0. La otra sería 1, 0, 0. Y la otra queda como está. 0, 0, 1. Bien. Ahí tenemos la matriz de permutación y lo que podemos hacer es P P por P. ¿No? P. Estoy escribiendo en mayúscula. Ahí está. P por B. Hago P por B y el 0 me tendría que pasar, la segunda fila me tendría que pasar a la primera. ¿Vale? Entonces ahí me pasó la fila 2 a la 1 y la 1 a la 2. Y entonces, bueno, esta misma matriz P se la tendría que aplicar al vector B. Pero ya acá puedo armarme, ya la restricción sobre la inversa no la tengo. Pero ahora fijémonos si esta matriz es diagonal dominante. Fíjense que yo acá tengo un 4 y acá tengo un 6. Entonces 4 tendría que ser mayor que, bueno, 0 más 6. Así que eso ya no lo cumple. Aunque no lo cumpla 1, ya no lo cumple, ya no es diagonal dominante. ¿Sí? Pero bueno, esto nos sirvió para modificar, ¿sí?, el 0 que teníamos acá. Entonces, aplicar una permutación. Bien, otra cosa que vamos a ver el problema que vamos a resolver. Bueno, acá un ejemplo de 2 por 2. ¿Sí? Esto es el x0
¿sí? Como vector B es este, bueno, la medida, esto me da la medida, fíjense que esto me da la medida de B, que va a ser 2, entonces va a ser una matriz columna de 2 por 1, así que bueno, ahí tengo el valor inicial ese que yo les decía que necesito para arrancar. Le pongo un K máximo, porque como vieron que los sistemas pueden diverger, una tolerancia, y bueno, acá digo que el X1, ¿sí? Es el X0, que en nuestro caso es el 0, 0. Diag, que es el diag de A, y bueno, defino una matriz AT, que es A menos D. Bueno, lo que hago es la cuenta, fíjense que lo que hago, bueno, acá definí una matriz M para no poner tantas cuentas, lo que definimos acá es exactamente esta cuenta que tenemos acá, ¿no? Eso, ármenlo como ustedes quieran. Entonces, bueno, acá después lo llamé una matriz M. Bueno, fíjense que es la inversa de D por L más U, y B, que también es por la inversa de D. Bueno, acá simplemente voy a graficar los puntos para ver que la solución converge. Y, bueno, acá voy calculando las iteraciones. Fíjense que habíamos dicho K más 1 y K, ¿no? Entonces, lo que hago es ir calculando las iteraciones y acá ver cuál es la diferencia entre el paso K más 1 y el K. Si es menor que la tolerancia o K es igual a K máximo, porque si el sistema diverge va a seguir dando vuelta, entonces que el sistema pare. Bueno, y acá muestro el último valor. Supongamos que tenemos esta matriz de acá. Vamos a correr el programa. Fíjense que esta es la sucesión de puntos. Ven que acá grafiqué uno de los solos resultados, ¿no? Grafiqué el X2. Esto va a 2, que es el valor que tenemos acá. Si queremos ver toda la secuencia de valores, fíjense que el valor inicial es 10, la primera iteración nos da esto, la segunda esto, hasta llegar a 10 iteraciones. Fíjense que el número máximo que tiene acá son 10 iteraciones. Yo le podría poner acá más iteraciones, ¿sí? Pero fíjense que para en 10. Así que en 10 ya cumplió con la condición de la tolerancia. ¿Está? Veamos otro ejemplo. Fíjense que la matriz A la matriz A es diagonal dominante, ¿no? El módulo de 7 es mayor que 1 y el módulo de 5 es mayor que 3. Así que, como es diagonal dominante, estrictamente diagonal dominante, esto va a converger. Creo que este ejemplo de acá abajo. Bueno, pongamos el ejemplo con el que resolvimos el LU del otro día. ¿Qué pasó? En vez de comentarlo, lo volví a comentar. Fíjense lo que pasa con el LU del otro día. Además, fíjense que se va 2 por 10 a la 5, ¿no? Pero fíjense, para la primera iteración, la iteración 15, la 16, la 17 baja, sube, baja, empieza a oscilar. Si se fijan, ¿sí? Hizo 21 iteraciones. Pongámosle un número más grande, de K máximo, pongámosle 100. Y van a ver que va a ser 101 iteraciones. Fíjense el valor que tomó acá, ¿no? De 10 a la 27. Pero llegó al número máximo de iteraciones, ¿sí? Y hubiera seguido. ¿Por qué? Porque la matriz A, si nos fijamos la matriz A, fíjense, la matriz A, este es 5. Perdón, 1. 1 no es mayor que 2 más 5, así que ya está. ¿Sí? Este no lo cumple. 5 tampoco es mayor que 8. El único que lo cumple es la fila de abajo, pero es la única. Tiene que cumplirlo todas las filas, ¿sí? Entonces tiene que ser estrictamente diagonal dominante, ¿sí? Por filas.
Y si es débilmente diagonal dominante, además tiene que ser irreducible la matriz. Es decir, no se puede llevar a la forma P por A por P traspuesta, donde P es una matriz de permutación, ¿sí? Igual a esa matriz de bloques donde en uno de los bloques aparece un bloque que sea 0. Bien, este es el método de Jacobi y la condición, la visión para que converja es esa que estábamos comentando recién. Entonces, lo más fácil de programar es esto. No es más fácil, me da la sensación más práctico porque podemos usar ese comando tree y agregarle la U o la L, armarnos la matriz diagonal alto. Acá, fíjense que lo que hay que armarse es un loop, un for, y hacer la suma esta. ¿Sí? Yo les hice el programa de esta manera, uno lo puede, si quieren probar hacerlo por esta. Esto lo único que van a hacer es van a hacerlo componente por componente, ¿no? Van a calcular primero el x1, después el x2 y después el x3. Acá lo calcula como un vector directamente. ¿Sí? Bien, este es el método de Jacobi. Ven que tiene sus restricciones para resolverlo. Tiene el tema de la matriz diagonal y el tema de la restricción de que sea diagonal dominante. Estrictamente diagonal dominante o débilmente diagonal dominante. Luego tenemos el método de Gauss-Seidel. Lo que hace Gauss-Seidel es lo siguiente, es una vueltita más a este mismo problema. Fíjense que dice, la motivación es considerar que cuando se ustedes calculan el método de Jacobi, la iésima componente para la iteración K. Pero, entonces, cuando uno llega a la I más 1, ya tiene calculado todas las otras I. Entonces, lo que va a usar es realimentar el sistema con todas las iteraciones que encontró antes, ¿no? ¿Sí? Fíjense, esto que está acá, a lo mejor es más claro que está acá. Fíjense que esto es Jacobi. ¿Sí? Esto es Jacobi. Esta segunda suma que está acá. Lo que dice Gauss-Seidel es, bueno, cuando calculamos hasta la componente I, ¿sí? Pero nosotros habíamos calculado todas las I-1. Hasta la I-1 ya lo tenemos calculado. Entonces usemos esos valores para mejorar la iteración. Entonces lo que le agregan es este término que está acá. Porque fíjense que va desde J hasta I-1, que son las que ya tiene calculadas. Cuando acá calculo, supongamos la 3, la componente 3, la componente 1 y la 2 ya la tiene calculada. Entonces entran en la cuenta para producir una mejor precisión del resultado. Y además converge más rápido. Ahora después vemos un ejemplo. Lo que en el otro tardaba 10, con Jacobi puede tardar 6 o 7 iteraciones. ¿Cuál es el procedimiento? Lo mismo, tenemos un sistema. Lo que dijimos recién, para no repetirlo, de la convergencia, vale para los dos métodos, ¿sí? Y lo que dijimos de la diagonal, también vale para Gauss-Seidel. Todo lo que dijimos para Jacobi vale para Gauss-Seidel, ¿sí? La única diferencia es eso, decir, bueno, si ya calculé las componentes hasta la componente I-1, uso esos resultados para ajustar mejor las iteraciones. Entonces, ¿cómo se calcula esto en forma vectorial? Fíjense que esto está calculado en forma de componente y esto se desprende de esta cuenta que tenemos acá. A sigue siendo lo mismo que decíamos antes. Es D más L más U, D la diagonal, solo la diagonal de A, L la triangular superior, inferior sin la diagonal, y U la triangular superior sin la diagonal. Ahora fíjense que asociamos distintos las matrices. A por X es D más L por X más U por X, igual a B. ¿Sí? Antes habíamos asociado L con U, ahora asociamos D con L. Bueno, lo que hacemos es despejar de acá la X. ¿Qué hacemos? Fíjense que D por L por X es igual a B menos U por X. Multiplicamos a ambos lados por la inversa de D más L
y obtenemos esta ecuación que tenemos acá. Menos D más L inversa por U aplicado a X más D más L inversa aplicado a B. Y otra vez decimos lo que decía Jacobi. Como la X la tenemos de ambos lados, definimos un proceso de iteración. ¿Sí? Y fíjense que es exactamente el mismo proceso de iteración, ¿sí? Donde asociamos en forma distinta D y L, ¿sí? Y U. Antes habíamos asociado L con U, ahora asociamos D con L. Si el vector solución de la késima iteración tiene esta forma, x1 más x2, es lo que decíamos recién. Si hacen estas cuentas, uno puede separar componente a componente, y para cada componente, fíjense que para la componente x1, esto sería a sobre 1, 1, ven que sigue valiendo lo que decíamos, el tema de la condición de que en la diagonal no pueden haber ceros. Bueno, les queda esta expresión, fíjense que esta segunda suma, más b subiera Jacobi, lo que agrega Gauss-Seidel es esta otra suma, la suma desde j igual 1 hasta i menos 1. Está teniendo en cuenta los valores que ya calculamos, los i menos 1 valores que ya calculamos de las x. Bueno, el programa también lo hice en base a calcularlo vectorialmente. ¿Por qué? Porque ven que de resultado me da el vector y ya me da las componentes. En este caso, uno lo que tendría que hacer es calcular componente a componente. Bien, vamos al programa. Después todo lo que dijimos respecto de Jacobi, esto que está acá, definición, matriz estrictamente diagonal dominante, débilmente diagonal dominante, y los criterios de convergencia son válidos para los dos. Así que todo lo que dijimos, pues eso está puesto al final, es lo mismo para las dos, ¿sí? Gauss-Seidel lo que tiene es una vueltita más para lo que permite es converge más rápido. Fíjense, vamos al programa. Gauss-Seidel. Fíjense que la primera parte es todo exactamente igual al otro. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta después, cómo asocio. Esto lo escribí así, porque uno acá puede poner. Ven, acá lo dejé a propósito de las dos formas escritas. Acá usé inversa de D más L y acá D sobre L barra B, que es lo mismo que decir la inversa de esto por B. Lo que pasa es que esto tiene una ventaja, Matías, no me deje equivocar, creo, porque esto es más eficiente escribirlo de esta manera, ¿no? Creo que en MATLAB si uno hiciera muchas cuentas es más eficiente que ir calculando la inversa. Creo que es eso, la ventaja de escribir esta barra invertida en el MATLAB. Sí, yo siempre uso la inversa, pero les dejo esta anotación también en el programa para que vean. Y el resto es igual al otro. Lo único que hicimos fue asociar distinto. Veamos resolver al mismo problema que resolvimos recién. Y veamos. Ven que ahora definida menos D, la matriz L y AT menos L. Esas son definiciones que uno puede usar como quiera. Si corremos el programa, fíjense que llega al resultado 1, 2, el otro llegaba en 10 y este llega en 7 pasos. El otro llegaba en 10 pasos, en 10 iteraciones, arrancando de 0, 0, y el Gauss-Seidel llega en 7 pasos, pero el resultado que llega es exactamente el mismo. Bueno, esto es Jacobi y Gauss-Seidel para resolver sistemas lineales como es resolución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Bueno, con esto se terminarían los temas, ¿sí? A ver, de la materia. Ya no agregamos más temas. Esperen que no sé, salí. No sé si tienen consultas o quieren iniciar consultas.